Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Mi nombre es Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Pilar Egues. Pilar es antropóloga y se ha especializado en temas de nutrición, salud, enfocándolos a través de la memoria cultural del alimento. Eso es lo que investiga y es un proceso que para mí es fascinante. En nuestra red hemos estado trabajando este tema casi desde los inicios y es muy agradable poder conversar con alguien que tiene tanto conocimiento y experiencia en este campo. Quiero recordarles que visiten nuestras redes sociales y pueden encontrar esa información, así como las notas de este episodio, entrando a nuestro sitio web radiosemilla.com. Espero que disfruten esta entrevista tanto como la disfruté yo y nos vemos la próxima semana. Estamos con Pilar Egues, antropóloga que se ha especializado, le ha interesado los temas del alimento. ¿Cómo estás, Pilar? Bien, me siento súper bien hoy. Qué bueno. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo llegaste a este tema del alimento? ¿Cómo fue tu andar hacia este tema? Yo fui por algunos años vegetariana y también experimenté con algunos distintos tipos de dieta. Empecé a enfermarme, tenía problemas de salud, entonces intenté buscar en la alimentación una solución, ¿no? Y ahí fui experimentando y realmente no encontraba, no había... Llegué a un momento en que me di cuenta que por más que me esforzaba y por más rígida que era mi dieta, pues no se traducía en un bienestar, ¿no? Entonces, pues ahí justo una amiga mía que quiero mucho, se llama Lucila Donoso, ella me compartió el libro Nourishing Traditions, que es un libro sobre las tradiciones nutricionales de todo el mundo. Y ahí en ese libro encontré la receta de sopa de quinoa que hacía mi mamá y mi abuelita. Entonces tuve como un momento de claridad y dije, ¿por qué estoy yo investigando y usando dietas y regímenes que son ajenos a mi cultura y a mi historia? Si en mi cultura hay está la solución, está la medicina. Entonces a partir de ahí empecé a estudiar la alimentación. ¿Y cuáles eran los problemas de salud que tenías? Bueno, desde siempre yo sufría de las amígdalas. Siempre me enfermaba de amigdalitis y era horrible. Y llegó un momento en que, siempre los antibióticos y llegó un momento en que los antibióticos ya no funcionaron. Y me dieron varias rondas de antibióticos hasta que me dio una fatiga que no me pude levantar de la cama como en 3 meses. Y me asusté bastante porque es horrible, no tener energía para levantarte. Y fue justo ligado a ese tema de las amígdalas y ahí fue que caché que pues no me estaban sentando muy bien los antibióticos o no era lo indicado, ¿no? De ahí, pues el siguiente problema más grave que tuve fue del estómago. Gastritis, una época que vomitaba toda la comida que comía. Y igual me trataron con antibióticos porque me hicieron análisis y que tenía Helicobacter pylori y que eso se mataba con antibióticos y yo vomitaba más. Obviamente no era el tratamiento indicado, ¿no? Yo había comido algo picante y estaba súper deprimida. No era que tenía Helicobacter pylori y eso me estaba afectando, sino que mi cuerpo estaba muy débil, ¿no? Entonces, pues ahí empecé a darme cuenta que estos tratamientos no me hacían bien y empecé igual a cambiar mi dieta, para ver si es que eso me ayudaba y adelgacé un montón. Sí, siempre fui delgada, pero ahí en esa época que empecé a comer más vegetariano, no comía grasa, no comía azúcar, no comía carne de res, no comía carne de cerdo. Tenía como un montón de restricciones que después de mucho tiempo yo me di cuenta, que yo realmente no estaba cuestionando, ¿no? Yo simplemente leí o escuché a alguien decir que eso era dañino y lo dejé de consumir. Y ni siquiera eran cosas que yo leía, sino, por ejemplo, mi abuela. Mi abuela y mi familia en mucho tiempo ha habido la creencia de que el cerdo es dañino. Y yo nunca casi comí cerdo, no comía cerdo. Y a mi papá le encantaba y a toda mi familia les encantaba, pero no comíamos cerdo porque tenían la creencia de que era dañino. Pero
yo asumía esas creencias, ¿no? Y después me apropiaba y resultaba después que yo tenía una dieta súper restringida y no me sentía mejor. O sea, era como, mientras más estricta era mi dieta, pues seguía adelgazando más y aparecían otros problemas, ¿no? Entonces, no me acuerdo cuál era tu pregunta. Sigamos. Creo que sí contesté. ¿Cuánto tiempo estuviste de vegetariana? A ver, es que fueron temporadas, pero así como restringiendo la dieta, chúticas, unos 10 años. Ah, es bastante en realidad. Sí, fue bastante tiempo, o sea, y tenía cuestiones con mi mamá, o sea, ellos veían que no comía carne y que estaba flaca, y entonces mi mamá me quería dar carne como sea, y yo no quería comer, o sea, yo creía que la carne me hacía daño. Y entonces encontraste este libro, Las tradiciones de la nutrición, Nourishing Traditions. Ajá. La autora de este libro es Sally Fallon. Sí. Y es parte de este movimiento de la Fundación Weston Price, que nuestra compañera Hilda Labrada de Estados Unidos lo traduce un poco al español a través de su podcast, Tradiciones Sabias, y a ella la tuvimos ya aquí en el podcast. Les recomiendo, vamos a poner ahí en las notas del episodio para que puedan referirse a la entrevista que le hicimos a ella. ¿Y qué es lo que cambió leer este libro para ti? O sea, ¿es la visión de...? Sí. ¿Qué fue? Es que lo que me impactó fue que, primero, que estaba en inglés y era una cosa súper cercana a mi historia, o sea, a mi vida, que era la sopa de quinoa y hecha con caldo de hueso. Y entonces, bueno, obviamente el que ha leído el libro sabe que es toda una disección, ¿no?, de cada receta según los nutrientes que contiene y también como resaltando mucho las formas en que está preparado y cómo esas formas maximizan los nutrientes de ese alimento y maximizan el beneficio que tiene para nosotros. Entonces, esa fue la primera cosa. Y la segunda cosa fue darme cuenta que yo tenía un universo que entraba por esa puerta, ¿no? O sea, la sopa de quinoa en ese libro fue como una ventana a darme cuenta de que como esa receta habían cientos, miles de preparaciones que yo podía investigar en mi propia familia, en mi propia comunidad, en mi propio país. Entonces era un infinito de posibilidades de investigación. ¿Y por qué estaba la receta de quinoa en ese libro gringo? O sea, para que nos cuentes un poco de qué se trata la investigación, porque ese libro a la final es apenas una parte pequeñita de una investigación mucho más grande que lleva décadas realmente, ¿no? Sí, bueno, lo que resalta el libro es que las tradiciones nutricionales de todo el mundo tienen ciertos principios, ¿no? Y que son comunes, o sea, que son comunes y, por ejemplo, en el caso de esa receta es el uso del caldo de hueso y en las tradiciones nutricionales del mundo entero, el caldo de los huesos de los animales se utiliza, ¿no?, como base para las sopas, para las salsas, y es un caldo muy rico en nutrientes y además es muy sabroso, o sea, vuelve a las comidas súper ricas. Y también la otra parte de esa receta es la grasa. Entonces, cómo las grasas ayudan a maximizar los nutrientes de las comidas, o sea, hay ciertas componentes de las comidas que son cierto tipo de vitaminas, específicamente la A, D, E y K, que se mezclan con grasa y que si no consumes suficiente grasa, pues no vas a obtener los beneficios. Y una de las cosas que más me llevé de leer ese libro es que por más calcio que te metas, ¿no?, aunque sea en suplementos o en tu dieta, sino el calcio interactúa con la vitamina D y la vitamina D se mezcla con grasa. Entonces, si no consumes suficiente grasa, no vas a poder tener unos huesos fuertes y unos dientes fuertes, o sea, y cómo todo eso está interconectado, ¿no? Entonces, yo que había pensado que la grasa hacía daño, y es una creencia común, ¿no? O sea, que la grasa nos hace daño, que tenemos que comer menos porque nos engorda o nos puede hasta matar, pues ese libro te hace ver otra perspectiva, o sea, de la función tan vital que tienen las grasas en nuestra salud. ¿Tú ya te habías graduado de antropóloga para cuando empezaste esto? Sí, ya saqué mi doctorado en antropología en la Universidad de Illinois y justo estaba ya terminando mi tesis y empecé un postdoc. En realidad este proyecto de la antropología de la comida lo empecé cuando empecé, un postdoctorado, o sea, en el programa de salud comunitaria, enfocado en la antropología de la alimentación, o sea, el estudio de la alimentación en el Ecuador. Ah, estabas haciendo ya eso como proyecto. Sí, esa fue mi propuesta. Entonces ahí confluyeron tu necesidad personal de sanar con tu interés profesional como antropóloga, confluyó ahí.
Sí, además era un tema bien personal y eso es lo que yo siempre resalto como en el trabajo que hacemos nosotros, es que la motivación es muy personal. Yo partí del hecho de que vi en mi familia un valor, como en las arcas de la sabiduría de mi familia, muchísimo valor, muchísimo conocimiento que yo podía explorar, ¿no? Y que tenía tan cerca mío y que tenía un significado tan importante para mí, porque eran las comidas con las que me crió mi abuela, me crió mi mamá. Tengo recuerdos, además en ese momento estaba viviendo en otro país, o sea, estaba en Estados Unidos y siempre tenía esta nostalgia terrible por los alimentos, o sea, por las comidas de Ecuador y de que me hacía mi abuela y mi mamá y realmente fue uno de los motivos de sufrimiento más grandes desde que yo me fui de Ecuador, o sea, que extrañaba mucho la comida, ¿no? Yo creo que eso nos pasa mucho a los latinoamericanos y latinoamericanas, ¿no? Que la comida es una de las cosas que más extrañamos. Perdona que meta ahí la anécdota, pero estos recuerdos de gente que fue detenida en aeropuertos entrando a Estados Unidos, en Europa, por llevar cosas como cuyes, por ejemplo. La más famosa es este caso del compatriota que trató de meter una cabeza de hornado a través de un aeropuerto de Estados Unidos. Y alguien hacía la broma de lo que no se entiende de esa anécdota es ¿por qué no llevó el ají? Sí. O el agrio, que movemos montañas, o sea, es una cosa que mueve mucho y no tiene solo que ver, o mejor dicho, a través de eso también tiene que ver con el tema de nuestra salud. O sea, porque no solamente son comidas nutritivas, sino que son comidas que tienen significados y que mueven muchas emociones. Y las emociones tienen directamente relación con nuestro sistema inmunológico. Entonces, para mí es como que no hay una cosa sin la otra, o sea, por eso me gusta la antropología, porque la perspectiva es holística, o sea, no es solo un componente, o sea, no es lo que yo pongo en mi plato, es el significado que tiene esa comida para mí, es el contexto en donde lo estoy comiendo, es con quién la estoy compartiendo, es la forma en que la estoy comiendo. No me embuto la comida, no la miro delante del televisor, sino que me tomo el tiempo de cocinarla, me tomo el tiempo también de conversar o de estar presente después de que yo me alimento, ¿no? Y a propósito de eso, justo encontré una imagen de mi abuelita y mi tía René, que son como mis dos mamás, o sea, aparte de mi mami, ellas me criaron y siempre cocinaban, ¿no? O sea, ellas eran expertas. Y esa es otra cosa, ¿no? Que yo a partir de esta investigación, de este programa o proyecto, aprendí a ver a mis familiares desde otra perspectiva. O sea, no como mi mamá, mi abuela, las que siempre están ahí, las que me cuidan, sino que son expertas, son autoridades. O sea, que yo tengo tanto que aprender de ellas que me siento a entrevistarlas. Y eso fue lo que hice, ¿no? Pero volviendo a la imagen de la que te hablaba de mi abuelita y de mi tía, están las dos sentadas, cocinando. Y me llamó mucho la atención siempre ver cómo mi abuela se sentaba a cocinar. O sea, se sentaba en una mesa con su delantal puesto a desgranar choclos, a pelar plátanos, a pelar las zanahorias, cosa que yo nunca hago. Yo nunca pelo las zanahorias. A veces cuando tengo tiempo pelo las papas, pero casi nunca pelo las papas. Pero lo que quiero decir es que había una dedicación, ¿no? O sea, y un tiempo que se le agrega a la comida. O sea, son comidas llenas de tiempo, las que hacía mi abuela y mi tía. Y creo que eso influye muchísimo. No solamente en el sabor, en cuanto uno se conecta con esa comida, sino también en la tranquilidad. Y el tiempo que le ponemos se traduce directamente en nuestra salud. Háblame un poco de tu familia. ¿De dónde son originarios? ¿Cuál es su trasfondo cultural? Sí, la familia por parte de mi mamá son de un pueblo que se llama Ceballos. Aunque a ellos no les gusta decir que son de Ceballos, les gustaba decir que son de Ambato, porque Ambato es una ciudad, ¿no? Ceballos es un pueblo más rural, pero ellos sí, son de ahí y después se mudaron para Ambato y ahí vivieron por muchos años y después se pasaron a vivir en Quito cuando ya mis tías y mi mamá consiguieron trabajo en la ciudad. Por el lado de mi papi son de Quito. Pero mi papi se crió por temporadas en Pujilí, porque tenía parientes allá, o sea, tenía una como madrina. Y él con mi tía Marta iban a pasarse temporadas en Pujilí y también en La Maná, en Cotopaxi. Que eso ya es subtropical. Uh-huh. Entonces, todos los otros lugares que describiste son lugares andinos, fríos, ¿no es cierto? ¿Cómo es que tu camino te llevó hacia la costa? Hacia la provincia de Esmeraldas, la provincia afro del Ecuador. Cuéntanos. Sí, qué interesante. Pues no sé. Realmente creo
mi corazón me jaló hacia allá. Yeah. No tengo otra explicación realmente. O sea, creo que, bueno, a mí siempre me gustó bailar, ¿no? Siempre, o sea, desde que era adolescente bailaba salsa y otras cosas y siempre me gustó la música tropical. Entonces yo creo que por ahí vino como mi inclinación, porque ¿verdad? Me encanta la música de Esmeraldas y bueno, ese fue mi primer como consultoría, sí, mi primer trabajo como antropóloga fue ahí en Esmeraldas, ya hace más como unos 20 años. O sea, como ahí fue cuando empecé a ser antropóloga como tal, a hacer un trabajo de antropología con mi querida amiga María Luisa Hurtado, que es una organizadora, una activista de las mujeres afro en todo el país, pero específicamente en Esmeraldas. Entonces ahí trabajamos con ella en el barrio El Quilombo, que es un barrio de escasos recursos, con mujeres. Se llama así el barrio El Quilombo. Mira, sí. Yo pensé que la palabra quilombo solo se usaba en Brasil y Argentina. No, en Esmeraldas hay el quilombo. Porque sabes lo que son los quilombos, ¿no? En Brasil. Sí, claro. Son lo que, bueno, en Colombia se llaman palenques, ¿no? Uh-huh. Son estos territorios liberados o que nunca fueron dominados por los blancos y que les llamaban reinos de negros, ¿no? Uh-huh. Y Esmeraldas es uno de los mayores quilombos o palenques de América, resultado de que un barco naufragó en la costa, o no se sabe, tal vez lo hicieron naufragar los esclavos rebelados, y ellos se echaron al monte ahí durante la colonia y vivieron de forma libre, interactuando con los pueblos indígenas de esa zona, y nunca fueron conquistados. Hubo varios intentos de conquistarlos, pero a la final se incorporaron finalmente a la República. Eso les estoy contando a oyentes que no son de Ecuador para que sepan, y creo que también gente del Ecuador mismo no sabe mucho de esta historia. Y a la final de esto ha sido una historia un poco triste porque la provincia de Esmeraldas, por ser la provincia afroecuatoriana, ha sido tremendamente descuidada. Yo me atrevería a decir que ha sido boicoteada por el Estado ecuatoriano, ¿no? Es de la que menos recursos han recibido. Y es uno de los lugares más bellos de todo el Ecuador. Es verde, es cálido, la gente es extraordinaria, tiene una cultura bellísima y ahora tiene esta fama difícil porque Esmeraldas es el puerto de embarque de la droga hacia México, ¿no? Y eso ha creado una situación social sumamente complicada en la provincia, pero sí, yo a veces pienso en todo lo que va mal en Esmeraldas, en todos los problemas, la violencia que ha surgido y tal, pero cuando ya pones los pies ahí es simplemente el gozarlo, ¿no? Porque es un lugar muy especial, así que entiendo que te haya fascinado. Entonces tú hiciste tu primer trabajo de antropóloga ahí, ¿de qué se trataba? Sí. Era una investigación sobre la familia afroecuatoriana. Entonces era mucho enfoque de género, o sea, cuál era la situación de las mujeres. Trabajamos con muchas mujeres víctimas de violencia y pues ese fue el primer trabajo. Y gracias a eso, años más tarde, cuando empecé este trabajo sobre alimentación, empecé otro proyecto que es Raspando Coco. Y si quieres podemos hablar un poco sobre eso. Hacia eso vamos. Entonces, Raspando Coco fue como con la misma gente con la que habías trabajado o iniciaste. Claro, ese fue el contacto, porque como yo ya había trabajado ahí, había interactuado bastante con gente, conocía el contexto. Además, bueno, tú sabes que mucha gente de la sierra vamos a las playas de Esmeraldas a vacacionar. Entonces era como, es parte también de cierta cultura vacacionaria de la gente de la sierra. Siempre íbamos con mi familia allá, pues a Esmeraldas. Y ahí me acuerdo que vendían el aceite de coco en la playa, que pasaban vendiendo aceite de coco. Y también me acordaba que pues en mis conversaciones con la gente, esa primera trabajo de campo que hice, mencionaban que evitaban comer coco. ¿Quiénes evitaban comer coco? Los esmeraldeños. ¿Ah, sí? Ajá. Pero, a ver, ahí me perdí. A ver, el coco... Perdona, otra vez, paréntesis. El coco es originario de los atolones de islas del Pacífico Occidental, allá cerca de Australia, de Indonesia, ¿no? Lo trajeron los polinesios, tal vez, no se sabe con seguridad, y ya es parte del paisaje de América durante mucho tiempo. Pero si hay una cultura a la que identificamos con el coco en América, es la cultura afro. Entonces, ¿cómo es esto de que evitaban comer el coco? Sí, esa fue mi gran interrogante que me llevó a hacer el documental y la investigación, porque yo no podía concebir cómo el coco, siendo un alimento tan importante, o sea, es como para que la gente que nos escuche pueda comprender, el coco se utiliza como un sazonador, o sea, es realmente el extracto del coco, que es la leche del coco, se utiliza para sazonar cualquier tipo de comida.
comida. Entonces, no es solamente un encocado de pescado como conocemos en la sierra. Los turistas que van se pegan un encocado de camarón. Los esmeraldeños hacen encocado de todo. De todo, tienen una vida encocada. Exacto. Totalmente. No es lo único que comen, tampoco lo queremos esencializar, pero la gastronomía esmeraldeña es muy vasta y deliciosa. Pero el coco sí es fundamental. Pues como parte de la investigación que hice para hacer este documental, conversé por largo rato con abuelos y abuelas, ¿no? Personas mayores que habían vivido en el campo antes de que talaran todos los árboles y talaran todas las palmas y eso se volviera ciudad. O sea, es el mismo lugar donde ellos viven ahora, que está hecho ciudad, pero que antes estaba cubierto de palmas. Esas son las historias que yo escuché, que ellos me contaban, ¿no? Y de toda la cantidad distinta de animales que ellos encocaban, o sea, que hacían encocado, ¿no? O sea, no solamente los animales de mar, en pescado y todo tipo de mariscos, sino animales de monte, porque eran cazadores. Claro, ahí hay otro paréntesis que hacer, ¿no? El pueblo esmeraldeño no es un pueblo agrícola. Eso es bien interesante. Antes de que llegue esta civilización globalizada que tenemos ahora, ellos y ellas eran cazadores y recolectores principalmente y pescadores. O sea, pescaban en el mar y las costas tropicales de Esmeraldas estaban cubiertas totalmente de manglares, pues. Entonces ahí hay toda esta tradición que ya tenemos otro episodio también con Paolo Realpe, Manglar Adentro, donde él describe un poco cómo era esa cultura del manglar, ¿no? Y también cazaban en el monte, como tú dices. Y bueno, y el coco lo tenían en abundancia antiguamente allá, ¿no? Entonces, claro, o sea, como el coco era parte del paisaje, bueno, eran bosques llenos de palmas, ¿no? Ahí al lado de la playa. Pues a mí me llamó mucho la atención, por eso este era como que el punto de partida de mis preguntas. O sea, por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana usted consume coco ahora? Y cuando era niño, ¿cuántas veces a la semana consumía? Y es una diferencia abismal, es un cambio radical, drástico en la dieta de los esmeraldeños, y mi objetivo era averiguar por qué. ¿Por qué dejaron de consumir? ¿Por qué dejaron de consumir? Uh-huh. Y antes de contarnos los resultados, cuéntanos, ¿el coco es buen alimento? Bueno, es buenísimo. ¿Por qué? No, ¿Qué tiene de es una grasa, ¿no? Es bastante grasoso claro, el coco. Es que el coco tiene esta mala reputación desde hace, digamos, 40 años, sí, más o menos, que un investigador estadounidense hizo un estudio en donde presentó datos de ciertos países, excluyendo otros países, para demostrar que la grasa saturada tenía una relación con los problemas cardiovasculares, ¿no? Ya, es un tema que ya hemos topado antes en el podcast. Yo no sé la fecha exacta tampoco, pero recuerdo que basado en ese único estudio, que además ha sido ya, o sea, hoy en día sabemos que estaba errado, en parte por lo que dices de que él seleccionó a su conveniencia los países que quería incluir en el estudio para demostrar lo que él quería demostrar. O sea, no es realmente un estudio bien hecho desde el punto de vista científico, ¿no? Y el resultado de eso fue esta vilificación de la grasa saturada. Y el coco es una grasa vegetal saturada, según entiendo. Exacto, es una de las grasas más saturadas. O sea, el coco es una de las fuentes de grasa saturada más ricas que existen. Entonces, además es altamente saturada. Es casi el 98, el 99% de sus ácidos grasos son saturados. Y como existe esta idea que a partir de este estudio se empezó a difundir y se institucionalizó, y después se exportó al resto del mundo. Eso es interesante, o sea, que salió de Estados Unidos y unos estudios que hicieron en algunos países industrializados, y después se volvió recomendación oficial de las instituciones médicas estadounidenses, y después de eso se exportó al resto del mundo. O sea que no solamente aquí en América Latina o en otros países de América Latina, no solo el Ecuador, sino que en países que tienen una larga tradición de usar el coco, de tener plantaciones de coco, también se vieron afectadas por esta demonización del coco, ¿no? Y dejaron de consumir. Cuando habían vivido por miles de años perfectamente saludables comiendo cualquier cantidad de coco. Exactamente. Entonces ahora los pocos estudios que existen, ¿no? De épocas en donde la gente todavía consumía dietas tradicionales, sí nos dejan evidencias de que estas personas estaban perfectamente sanas, no tenían ningún problema cardiovascular y más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces el coco es bueno. Es súper bueno, además es medicinal. O
sea, tiene propiedades medicinales. Como parte de la investigación yo hice este tipo de preguntas porque no se usa en todo el mundo de la misma manera. Entonces cada lugar tiene su tradición de coco, de usar el coco como alimento, como medicina, tiene sus propias maneras. Entonces en la investigación que yo hice lo que encontré fue que a diferencia de lo que hoy se ha popularizado, ¿no? Hoy está muy popularizado el aceite de coco después de que ya lo redimieron, o sea, salieron otros estudios a negar lo que habían dicho estos estudios más anteriores y entonces se empezó a volver un superalimento, ¿no? Entonces hoy tú te encuentras en muchos países industrializados aceite de coco. Y recomiendan a la gente cocinar con aceite de coco porque es un aceite muy estable, no se oxida con el calor ni con la luz, puedes ponerlo a altas temperaturas y no se va a oxidar y no te va a oxidar a ti, o sea, no te va a hacer daño. Pero en Esmeraldas lo que yo encontré fue que la gente no extraía como tal el aceite de coco para freír, porque en esa época freír no era algo común, o sea, eso fue lo que yo he encontrado no solamente en Esmeraldas, sino en otros lugares del Ecuador, que freír no es una técnica que se usaba en el campo. ¿Cuándo empezamos a freír, tú sabes? Empezamos a freír cuando aparecieron los aceites vegetales refinados, que ya vienen en forma líquida en la botella y es muy conveniente simplemente ponerlos en una olla y sumergir la comida ahí, calentándolos. Pero las grasas tradicionales son sólidas, o sea, son más sólidas en bajas temperaturas o en temperatura ambiente y por lo tanto pues no era común. Por esa razón yo creo que la gente no freía, o sea, eso es lo que nos contaban los abuelos, o sea, no era común freír, era más común asar y cocinar de otras formas, pero no freír la comida. Entonces en Esmeraldas igual, o sea, eso coincidía en que la gente no extraía el aceite para freír, la gente lo usaba de forma medicinal y cosmética. Entonces, como un purgante, tomaban aceite de coco para purgarse y también para la piel y para el pelo. Entonces, ese es el testimonio de ellos. Y de ahí, la grasa, que es el aceite que se obtiene a partir de la leche de coco, está contenida en la leche y ellos utilizan esa leche para sazonar. Entonces, como tal, no lo agregan a la comida o no fríen con eso, sino que utilizan directamente la leche de coco para sazonar. Ajá. Tú dices sazonar y suena un poco a que echaran unos polvitos, pero en realidad vamos allá, es una base, ¿no? Tú cocinas en la leche de coco o añades leche de coco a lo que estás cocinando en cantidades importantes. Sí, ellos primero sacan la primera leche y la segunda leche. Entonces, o sea, primero le sacan el primer extracto y después lo vuelven a procesar para sacar una segunda parte y utilizan esas dos leches como tal para agregarle a cualquier cosa. O sea, le agregan a cualquier marisco, como digo, hacen como un guiso con cebolla o con otros condimentos y le agregan la leche para sazonar. Realmente no encuentro otra forma de llamarlo porque realmente no se cocina tampoco por largo rato. O sea, no es porque como un estofado. Dañaría, ¿no es cierto? Sí, tú le agregas ya cuando tienes, o sea, el guiso hecho, le agregas la leche y le cocinas un ratito ahí para que coja gusto. Y de ahí le pones las hierbitas, la chillangua, el chirarán, la albahaca, el cilantro de la costa. Son esas hierbitas que le dan el gusto característico a las comidas de Esmeraldas. Una pregunta ahí antropológica de género. Tú estás diciendo ellos, pero ¿cocinan los hombres mucho en Esmeraldas o es más un tema de las mujeres? Sea, cocinan hombres y mujeres. Ah, qué chévere. Sí, en general yo he encontrado, porque he trabajado también bastante en Manabí y en Esmeraldas, que los hombres y las mujeres saben cocinar. Y aunque no se le deje entrar a la cocina a los hombres, sí les enseñan las mamás a cocinar y ellos saben. Sí, yo he visto que acá algunas de las mejores cevicherías que hay en Quito, de Manabas, por ejemplo, muchas veces son hombres los que cocinan. Los Manabas cocinan súper bien los hombres. Y también, bueno, sí, para ahondar un poco en el tema de género que me acabas de preguntar, como parte de la investigación que nosotros hicimos, entrevistamos mucha gente. No solo entrevistamos mujeres, entrevistamos hombres también. Señores o personas mayores, hombres y mujeres. Y hay una diferencia ahí bien marcada que yo encontré el momento en que yo hacía las entrevistas, y es que hay una forma de narrar diferente de los hombres y las mujeres, porque la experiencia, obviamente hay una división ahí en los roles y en las funciones al momento de comer. O sea, generalmente la mayoría de los hombres tienen una experiencia como comensales y una gran mayoría de mujeres tienen experiencia cocinando directamente. Entonces son experiencias diferentes, ¿no? Y
las formas de contar, o sea, de narrar. Por ejemplo, en el caso de nosotros queríamos averiguar las recetas, ¿no? Y cómo se preparaban y qué ingredientes llevaban y cuáles eran los secretos. Y a veces las mujeres no sabían darnos todos los detalles porque tenían esa experiencia mucho más incorporada. O sea, ellas no generalmente narran. O sea, cuando tú haces algo no lo tienes que explicar. Es como cuando bailas, ¿no es cierto? A mí muchas veces me han preguntado, ¿y cómo? Y yo no sé cómo explicar, porque es sintiendo. O sea, sientes cuando cocinas, tienes que probar, no estás comunicando verbalmente. Y también, bueno, por los distintos roles que ocupan los hombres y las mujeres, pienso que los hombres tenían mucha más facilidad de verbalizar su experiencia con la comida tradicional, ¿no? Y también porque ellos eran observadores, o sea, ellos eran testigos de todo lo que sucedía, ellos saben perfectamente cómo cocinar, aunque no lo hagan todo el tiempo. Entonces, para mí era importante, o sea, tener estas perspectivas que de cierta forma complementan mucho, ¿no? Entonces, de eso se trata la antropología, justo de escuchar las distintas voces, de ver las distintas perspectivas para tú poderte acercar un poquito más a lo que está pasando realmente. Qué fascinante. Bueno, yo soy hijo de antropólogos, no sé si te he contado. Sí, sí. Entonces a mí sí me gusta, lo siento cercano, siempre me ha gustado esa perspectiva que tú justo acabas de mencionar. Y bueno, aparte de hacer entrevistas, ¿en qué terminó todo esto de Raspando Coco? Bueno, para contarte las respuestas, lo que yo encontré fue que por una parte habían como 2 respuestas a mi pregunta, que es ¿por qué dejaron de consumir los esmeraldeños y las esmeraldeñas coco? Y la una es porque el coco encareció. Entonces eso es una investigación en sí misma, ¿no? O sea, porque el coco está escaso, porque también estos lugares en donde antes había tanta abundancia ahora son urbanos, entonces el coco tiene que venir de otro lugar. Cuando se dolarizó la economía fue el único punto de referencia que yo pude obtener para realmente comparar cuáles eran los precios en un momento y otro. Pero la realidad es que sí, pues en el momento que se dolarizó la economía, un coco costaba 25 centavos y ahora puede costar hasta $2. Entonces eso vuelve inaccesible para mucha gente agregarle coco a sus comidas, ¿no? Me imagino que se han reducido las plantaciones también. Hay menos coco. Exacto. Entonces también las formas de producción que conversamos contigo, que es un tema que ahí había una oportunidad para ahondar mucho más, ¿no? En qué había pasado en las formas de producción de coco y cómo eso también impactó a que lo que me contaban los agricultores que entrevisté, que es que las plagas empezaron a afectar muchas plagas y empezaron a morir las palmas. Eso es monocultivo, ese es el resultado del monocultivo. Esa es por una parte, y hay muchas respuestas detrás de esa pregunta, ¿no? Pero por otra parte es simplemente porque los médicos les prohíben. Por lo que decías de las grasas saturadas, es decir, recapitulando. Del Departamento de Salud de Estados Unidos sale esta idea de que las grasas saturadas son malas. Ahí se demoniza tanto al coco como a la manteca de cerdo, que era... A la mantequilla. A la mantequilla a todas las también, grasas tradicionales. que se usaban tradicionalmente, ¿no es cierto? Y eso pasa a los ministerios, departamentos de salud, en todo el mundo en realidad, copiando el esquema gringo, que en realidad no tenía mucho sentido, que ya lo topamos cuando hablamos con Hilda, me parece que fue un tema más de intereses económicos de la industria de los aceites vegetales, que promovieron que el Congreso de Estados Unidos, en base a este simple estudio que tú mencionaste, cree esta pirámide alimentaria donde se decía que la grasa era mala. Y entonces, como resultado de eso, los médicos ecuatorianos van y les dicen a los esmeraldeños que el coco es malo. Y ellos se lo creen. Exacto. O sea, porque ahí está el tema, ¿no? O sea, cuánta autoridad nosotros reconocemos en los médicos y en los nutricionistas y desconocemos la autoridad que tienen nuestras mamás y nuestras abuelas, que llevan generaciones de generaciones alimentando gente, alimentando bebés, ayudando a parir a las mujeres. O sea, es un conocimiento que lleva muchísimos años más que lo que lleva la ciencia moderna, que es lo que dice mi amiga Tatiana Fernández, que es la doctora que yo entrevisté. O sea, necesitamos tener respeto y admiración por la medicina tradicional y los conocimientos tradicionales, porque son mucho más antiguos que la medicina occidental. Sin embargo, cuando viene un médico y nos dice que dejemos de comer coco, o sea, es esa autoridad, ¿no es cierto?, que le hemos dado y que nos está perjudicando, honestamente, porque estamos desperdiciando, ¿no? O sea, tenemos una arca, ¿no? Un arca de recursos para nuestro bienestar, para nuestra vida, y no estamos dándonos cuenta que está ahí. Y estamos mirando a esta otra ciencia que todavía está experimentando, que todavía está tratando de entender cómo es que nuestras mamás
alimentaban de esta manera y curaban. ¿Y cómo es que con plantas medicinales o sea, ellos están ahorita empezando a comprender y están empezando a comprobar y a rectificar muchas de las cosas que anularon a lo largo de todos estos años, han anulado de la sabiduría tradicional y la medicina tradicional? Hay un problema grave ahí, ¿no? Y es que el tiempo que tardan esas rectificaciones en hacerse, porque ya en el año 2013 Estados Unidos reconoció oficialmente que se había equivocado con su política respecto a las grasas, y eso impulsó ya en Norteamérica un reconocimiento a la manteca de cerdo, por ejemplo, ¿no es cierto?, al cerdo en sí, y eso ha sido fundamental. Y ya es el 2013, ya es hace casi 10 años. Sin embargo, a los médicos del Ecuador y al Estado ecuatoriano esa noticia no les ha llegado. Y me imagino que así será en el resto de América Latina, África, Asia, etc. Seguimos en el mismo discurso caduco de los años 40 del siglo pasado de que la grasa es mala, cuando otros países ya han avanzado en entenderlo. Entonces sí, el reconocimiento, como tú dices, llega. A la final se arrepienten de haber demonizado saberes tradicionales y descubren con la ciencia de que estos saberes tradicionales estaban en lo correcto, cosa que para nosotros es un poco obvia por lo que tú dijiste. O sea, son miles de años de que la gente experimentó, se equivocó y volvió a experimentar hasta encontrar soluciones correctas. Pero llega tarde ese reconocimiento, ¿no es cierto? Y ahorita estamos con esta situación que tú describes y que el coco es apenas un ejemplo, ¿no? Sí. Yo creo que lo que tú estás hablando es que me recuerda esta palabra que es la miopía. Es como cuando tú miras, o sea, las tendencias, ¿no?, de las enfermedades crónicas van directamente a la par con la introducción de alimentos procesados y específicamente aceites refinados, ¿no? Los aceites vegetales de semilla, que ahí valdría la pena decir cuáles son, ¿no? O sea, son de maíz, de soya, de palma. La palma tiene una parte de su aceite es saturado y monoinsaturado, pero los aceites refinados que vienen en la botella, que se distribuyen en todo el sur global, porque el aceite de palma es el más consumido en el sur global, a diferencia en Estados Unidos, por ejemplo, es el maíz y la soya, pero en nuestros países es el aceite de palma, el componente poliinsaturado, ¿no es cierto?, que le hace ver líquido al aceite. Entonces, esos aceites son los que empezaron a consumirse alrededor de los años 70 y 80. Y aquí, por ejemplo, para una referencia específica, yo me acuerdo cuando yo crecía, ¿no?, aquí en el Ecuador, las propagandas de aceite de La Favorita. Y para mí eso es parte de esta historia, ¿no?, de esta cultura visual en la que también influye, ¿no es cierto? Era una propaganda en donde había una mujer blanca, ¿no? O sea, porque esa es la publicidad, ¿no? O sea, es blanca, es superior, ¿no es cierto? Porque en el Ecuador es un clasismo, hay mucho clasismo y mucho racismo. Entonces, esta es la representación visual de una familia nuclear feliz comiéndose una ensalada cruda, fría, y con un chorro de aceite de La Favorita doradito, arriba. Un aceite rubio. Y eso era cuidado, eso era una mamá cuidando a su familia, eso era saludable, eso era superior, porque, como digo, o sea, ahí todas estas valoraciones de clase y de raza tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, no miramos esto, o sea, no miramos que estos son productos nuevos, o sea, son alimentos nuevos como tal en nuestra dieta, y no miramos que no tienen nada que ver las grasas tradicionales con este influjo de enfermedades crónicas, o sea, con esta epidemia que tenemos en la actualidad, que está directamente conducida, por así decir, por esta introducción de estos alimentos procesados, industrializados y sobre todo estos aceites, ¿no? Claro, es el mundo al revés, ¿no? La industria se dio modos para acusarle a estas grasas tradicionales de ser las causantes de estas enfermedades degenerativas, cuando en realidad las causantes son los productos de esa misma industria, ¿no? Y eso me decía, creo que ya lo mencioné quizá en un podcast anterior, aquí mi taxista de cabecera, don César Torres, que es bien sabio, decía, claro, antes solo comíamos manteca de cerdo acá en la sierra, ¿no? Y no había gente obesa. No existía la obesidad, no teníamos ese problema. Nos dijeron que eso nos hacía daño y nos pasamos al aceite de botella y ahora sí estamos todos obesos, diabéticos y con problemas en las arterias, ¿no?
Sí, ahí creo que cabría también decir que la memoria. Tú ahorita topaste en ese tema de la memoria y es el trabajo que nosotros hacemos, o sea, de tratar de sacar a la luz la memoria de las personas mayores que vivieron en el contexto del campo y que se acuerdan. Ellos tienen recuerdos de sus abuelos y de su contexto, ¿no? Y de las cosas que cocinaban sus abuelos, la forma en que utilizaban las comidas y las plantas para curarles, y pudieron experimentar la efectividad de esos alimentos y de esas formas de utilizar las plantas y los alimentos. Entonces, esa memoria vale oro. Porque cuando perdamos a esa gente se pierde esa memoria y no vamos a tener ese registro. Y vamos a estar más propensos a ser engañados, ¿no es cierto? Por la industria que nos quiere vender el aceite o por los médicos que están confundidos. Porque no hay más confusión más grande para mí que la que tienen la gente que estudia los alimentos. O sea, la gente que está tratando de hacer ciencia de los alimentos es una confusión y una contradicción la mayor que hay, desde la perspectiva de los que estudian la medicina. Claro, pasa lo mismo con que a los agrónomos no les enseñan ecología. Y si tú le dices a un agrónomo de ecología, no va a entender por qué es importante, pero es impresionante que a los agrónomos no les enseñen ecología. Y de la misma forma, a los médicos no les enseñan realmente nutrición. Y es raro porque hacen el juramento hipocrático. Hipócrates, este sabio griego, lo que él decía es que el alimento es la medicina. Que el alimento sea tu medicina, decía él. Y ahí está la raíz del problema, porque del alimento depende tu sistema inmunológico realmente. Pero ahí hablaríamos, si es que comiéramos como debemos, hablaríamos de medicina preventiva. Y yo sí te confieso desde mi análisis, el problema en el mundo en que vivimos ahora es que la medicina preventiva no es negocio, pues. ¿No es cierto? Ninguna gran empresa se va a hacer rica si la gente está sana. El negocio está en que la gente esté enferma para poderle enchufar cualquier cantidad de medicinas. Entonces tú dices que en el caso de Esmeraldas fue la influencia mucho de los médicos que le dijeron a la gente que el coco era malo y la gente se lo creyó. Sí, o sea, yo tengo los folletos, o sea, yo fui a hablar con los médicos en los hospitales y me dieron los folletos en donde las campañas del Ministerio de Salud contra la obesidad específicamente indican que no se debe consumir coco, porque eso es un riesgo para que los vuelve más propensos a enfermarse con enfermedades cardiovasculares y a morir. Entonces, en mi documental tengo el testimonio de un agricultor que cultiva coco, entre otras cosas, y él dice, ahora los doctores dicen que el coco mata, pero esa gente, refiriéndose a sus ancestros, comían todo con coco y no les pasaba nada. Entonces, es esa ventanita, ¿no?, que tenemos de oportunidad, ¿no?, de conversar con nuestra gente mayor. Yo siempre que puedo le animo a la gente a que hable con la gente mayor, o sea, porque vivió en otro contexto. Es un ejercicio antropológico en ese sentido, o sea, etnográfico. Es el curso que vamos a dar, justo, o sea, de cómo poder investigar tu propia historia, acercarte a la gente que tienes al lado, que vivió en otro contexto, que formó parte de otra cultura, en donde la crianza y la vida requerían otras costumbres, ¿no es cierto? Y esas costumbres, no solamente la alimentación, sino que todo ese conjunto de costumbres y de formas de vida son las que fortalecen nuestro sistema inmune, son las que previenen enfermedades, son las que ayudan a darnos vida, a prolongar la vida y a regenerar la vida. Háblanos del documental y luego hablamos del curso. A ver, el documental lo empecé en el año por ahí 2012, que fue el segundo proyecto de Comidas que Curan, que es esta iniciativa más amplia. Ese es tu proyecto, sí. Marco, ¿no? Comidas que Curan. El paraguas es Comidas que Curan. Entonces es investigar nuestras tradiciones familiares y de nuestra comunidad para poderlas compartir con el mundo a través de los videos, a través de documentales. Esa es la base. Reconociendo el valor y la autoridad que tienen las personas mayores, ¿no?, en su sabiduría respecto a la alimentación y a la medicina, ¿no?, y a estas formas de vida del campo. El primer proyecto fue en Manabí, que podemos hablar también de eso, pero Raspando Coco fue el segundo proyecto. Fui a Esmeraldas y ahí empecé a hacer las entrevistas. O sea, hice un montón de entrevistas, fui a distintos lugares
lugares de esmeraldas. Fui a donde una de las zonas más de mayor producción del coco, que es al norte de Esmeraldas, la isla de Limones. Cerca de ahí hay sembríos muy grandes de coco y que de ahí sale el coco para todo el país y también se exporta a otros lugares. Conversé con abuelas, hicimos recetas, porque esa también es parte de la forma en que mantenemos la memoria viva. Y si recuperamos una receta y aprendemos a hacerla y enseñamos a otra gente, esa memoria se mantiene viva y podemos seguirnos beneficiando indefinidamente de esos conocimientos. Entonces, el documental tiene recetas, tiene entrevistas que muestran esta problemática, o sea, que básicamente responden a estas preguntas: ¿por qué la gente dejó de consumir coco? En un lugar donde el coco es fundamental, es parte de su paisaje, de su historia, de su cultura y de su gastronomía, ¿no? ¿Cuántos documentales llevas ya? Bueno, el primer proyecto en Manabí, ese fue nuestro primer proyecto documental, fue igual una investigación con abuelas en Manabí, en distintos lugares de Manabí. Una de las abuelas es la abuela de mi amiga Alejandra, que es mi colega, que junto con ella creamos este proyecto. Y el enfoque de esa investigación era averiguar cómo se hacen las recetas hoy y cómo se hacían antes. Una comparación. Ajá, para ver qué pasó en ese tiempo, en ese transcurso. ¿Qué se consumía antes? ¿Qué desayunaba usted cuando era niña? Eso era lo que yo les preguntaba eso a las señoras. ¿Qué les daban de comer su mamá cuando eran niños? ¿Qué les dan de comer a las mujeres embarazadas, a las que han dado a luz? ¿Qué alimentos se utilizan de forma medicinal? ¿Y por qué ha cambiado eso? ¿Por qué han dejado de consumir mantequilla? O sea, en Manabí, ¿no? Manabí, que es una provincia ganadera, que hay mantequilla y leche por todo lado, que todavía hay gente que entrega la leche a las casas de la gente cruda, o sea, leche cruda, que la gente hierve su leche y saca su nata y bate su mantequilla blanca. Eso es lo que ocurre en Manabí. ¿Y por qué la gente hoy le llama mantequilla a la margarina? Claro, esa es una movida de la industria que es brutal. Hay gente que simplemente no cacha que hay diferencia entre las dos cosas. Y la margarina, por si no lo sabían, es una de las peores cosas que uno puede meterse por la boca. Realmente es impresionante el daño que hace la margarina. Sí, bueno, y de eso, en eso no hay controversia. O sea, yo siempre digo que en nutrición hay controversia sobre todo, pero sobre las grasas trans no hay controversia. Cualquier médico y nutricionista y te va a decir que la grasa trans es tóxica para el organismo, o sea, a la final te va a ocasionar muchos problemas y hasta la muerte, ¿no? Entonces, la margarina contiene grasa trans. Las mantecas vegetales saborizadas, como por ejemplo la manteca Tres Chanchitos, ¿no? Que tienen apariencia de manteca de cerdo, pero no salen del cerdo. Lo único que tienen es sabor a cerdo, pero son mantecas ultraprocesadas, son súper procesadas, hidrogenadas, o sea, pasadas por una cantidad de procesos que vuelven a esta grasa ya tóxica. Entonces, ahí fuimos encontrando estas cosas, ¿no? Todas estas malinterpretaciones. O sea, yo pienso que también cuando perdemos el significado de las palabras, estamos perdiendo también un tesoro ahí, ¿no es cierto? Porque el vocabulario que nos permite representar los alimentos es parte del patrimonio. Imagínate lo que es que un alimento medicinal como la mantequilla, esa palabra la estemos usando para referirnos a un alimento tóxico. Realmente cuando tú vas a ver, en los paquetes no dice que es mantequilla, pero la gente se refiere a ese producto como tal. Entonces estamos perdiendo algo muy grande, ¿no? Porque con esa palabra viene el significado y viene lo que representa y vienen los usos y las funciones en la gastronomía y en la medicina. O sea, la mantequilla es una medicina antigua. ¿Y qué otros, para terminar ese tema, qué otros documentales has hecho brevemente? Los que hicimos ahora en Calceta. Entonces, el último proyecto, el más reciente, es un proyecto que recibió el apoyo del INPC y también de la Red de Guardianes, en donde fuimos a dar unos cursos con jóvenes y niños y niñas en Calceta, que es un pueblo en la provincia de Manabí. Y ahí lo que hicimos fue enseñar cómo investigar la cultura alimentaria del lugar y cómo hacer videos.
O sea, esa es nuestra metodología, es no solamente recuperar estos conocimientos de las mamás, de las abuelas y los abuelos, sino darles las herramientas a las nuevas generaciones para que puedan preservar esos conocimientos. En un lenguaje propio, asequible para que la gente pueda hacerlo. Exacto, utilizando la investigación y el cine como un puente intergeneracional. Porque hoy en día los niños y las niñas y los jóvenes no les interesa la comida tradicional. No es cool, o sea, no es interesante, no es popular. Lo popular es la comida procesada, es lo que viene en paquete, es lo que comen los gringos, es lo que aparece en el TikTok, que una comida se prepara en 1 minuto. Pero la comida tradicional no la puedes preparar en 1 minuto. Y como dijimos al principio de la entrevista, el tiempo que le agregamos a la comida es valiosísimo. O sea, es mucho más allá de la sustancia. Y esto nos enseñan a hacer en el curso, ¿no? Sí. Este curso está por publicarse en la plataforma Madre Semilla, que es www.madresemilla.com. Y bueno, ustedes lo montaron y la idea justamente es que la gente con un celular pueda investigar y rescatar los conocimientos ancestrales. Eso a nuestra red le fascina, nos importa muchísimo que esto se pueda dar, por eso hemos dado el apoyo. Oye, y ya pues saliendo un poco del tema del documental, ¿cómo defines tu alimento medicinal? ¿Qué es un alimento medicinal? ¿Cuál es la diferencia con otro alimento que no es medicinal? Pues yo creo que los alimentos medicinales son los alimentos naturales, ¿no? O sea, y además van mucho más allá de la sustancia, como te estaba diciendo. O sea, no solamente es lo que contiene el alimento como tal, que hoy le conocemos como un conjunto de vitaminas, proteínas, elementos como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales. O sea, eso solamente es una parte que nos permite quizás aproximarnos a cómo eso tiene una función justamente medicinal en nuestro cuerpo, porque cuando tenemos deficiencias de esos componentes, enfermamos, ¿no es cierto? Pero de ahí está la otra parte, que es la parte emocional, ¿no? Es la parte que se conecta con nuestro cerebro, o sea, con las formas en cómo nos alimentamos, si estamos tranquilos al momento de comer, eso es una medicina. Lo emocional, esa es otra de mis preguntas justo, o sea, para ti es muy importante este tema de lo emocional respecto. Me decías una vez que me coma nomás del pastel y disfrute del azúcar y no me haga líos pensando en el mal que me hace porque ahí es cuando me va a hacer daño. Eso me dijiste una vez tú. Exacto. Yo creo que, mira, ahorita nadie está hablando de que comer con culpa es una epidemia. Y yo creo que comer con culpa es una epidemia. Comer con miedo es una epidemia. Wow. ¿Ya? Y está generalizado. Lo único que hasta ahora yo he encontrado en cuestión de estudios son los estudios que han hecho, por ejemplo, en mujeres universitarias en Estados Unidos que comen con culpa las comidas. Y esto tiene mucho que ver con las cuestiones de la imagen corporal. O sea, de ajustarse a una imagen, pero eso es algo que afecta a todo el mundo, porque ahorita, o sea, en nuestros días, la gordura es mal vista, ¿no es cierto? Decirle gordo a alguien es insultarle. No, pero además se considera gordura muchas cosas que no lo son. Lo que para mí puede ser una imagen bella y deliciosa de una persona, se considera gordura porque la imagen ahora es de este cuerpo andrógino, sin poto, sin pecho, sin nada, ¿no es cierto? Y claro, ahí vuelve otra vez, o sea, a las formas de pensar de nuestros abuelos. O sea, mi abuela siempre me criticaba cuando yo, de que estás muy flaca, que no sé qué. Y claro, o sea, lo que nosotros consideramos saludable hoy en día, la que la mayoría de gente considera saludable, es una delgadez que es realmente insaludable, o sea, realmente perjudicial, especialmente para las mujeres, ¿no? Y que se basa en todo este tema de las restricciones. Y ahí es donde yo tengo un tema, ¿no? O sea, toda esta cultura de las dietas, lo que genera es miedo, culpa, es comer en un estado de estrés. A ver, el miedo y la culpa activan esta respuesta de estrés en nuestro cerebro. Y lo que hace eso es mandar toda la sangre a las extremidades y alistarnos para correr. No tenemos sangre en nuestro estómago, no tenemos los recursos que necesitamos para digerir los alimentos. Entonces, sin importar lo que estemos comiendo, si no lo comemos con culpa o con miedo, estamos comiendo en un estado de estrés, en un estado en donde no vamos a poder asimilar esos alimentos, pero nos estamos realmente intoxicando. O sea, el estrés realmente es una epidemia, ¿no es cierto? O sea, el estrés es un tóxico. Son hormonas que a un nivel nos ayudan a salir de situaciones difíciles. Pero si estamos constantemente en estrés, va intoxicándonos. Literalmente, una vez escuché a unos neurocientíficos hablar de esto, o sea, de cómo estas respuestas de estrés
crónicas, ¿no? O sea, persistentes, literalmente queman tu cerebro, o sea, van quemándote el cerebro y van generando estos procesos inflamatorios en el cuerpo a raíz de esta conexión, ¿no? de nuestro sistema hormonal y el resto de nuestro cuerpo. Entonces, para mí sí es súper importante las comidas con amor. Y esta es otra de las cosas que aprendí de las señoras, o sea, de toda la investigación que hicimos en comidas que curan es, ¿cómo es que le sale tan rica la comida y qué le pone? Yo cocino con amor. Y yo al principio no le daba importancia a eso, pero después empecé a disecar, ¿no? Esa idea, o sea, ¿qué significa, no? Como ir viendo los componentes, o sea, ¿qué es cocinar con amor? ¿Y qué pasa cuando tú cocinas con amor? O sea, tú le das tiempo a la comida, ¿no es cierto? Tú le das tiempo a cocinar. Tú dedicas ese alimento a esa persona. Ya la persona que está cocinando está sirviéndole esta cosa a alguien como un regalo, ¿ya? Y en cambio el que se sienta, para mí es un efecto placebo. Y el efecto placebo igual es uno de los fenómenos que menos crédito se le da, ¿no? En la medicina es como, ay, sí, usemos el efecto placebo para ver qué tan efectivo es un medicamento. Pero realmente el efecto placebo es la capacidad de tu cuerpo de curarte a ti mismo, creyendo en que la medicina que te vas a tomar y la comida que vas a comer te va a hacer bien. Y esto activa un efecto de relajación que nos baña con este baño de hormonas de dopamina, de endorfinas, y esto literalmente repara las células. O sea, el efecto placebo está mal nombrado, realmente es medicina. Es medicinal, claro, es una forma tuya de curarte, y yo creo que las comidas con amor, las comidas con tiempo, las comidas compartidas, la sobremesa, todos esos son efectos placebo, son curativos, son la medicina. O sea, más allá de la comida, la medicina es esto. Sabes que para mí la comida es súper importante al punto que se me burlan las personas cercanas a mí, ¿no? Para mí la vida es una cosa que transcurre entre comidas, básicamente. Y lo único más rico que comer rico es preparar comida para personas a las que quieres. Es una emoción así, y verles las caras que ponen cuando comen. Me imagino que te refieres a eso. Y eso me lleva a esta pregunta. ¿Es importante gozar la comida? Así disfrutarla. Lo digo porque yo creo que mucha gente ha llegado al punto ya de salgo de la oficina, tengo 1 hora para comer. Hemos llegado al punto de comer por obligación. ¿Qué tan importante es gozar, ese gozo sensual de la comida? ¿Tú crees que tiene algún efecto en cómo la procesamos? Claro, es lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, es el efecto de relajación. O sea, cuando tú disfrutas tus alimentos, se generan todas estas hormonas del placer. O sea, son hormonas del placer que literalmente reparan tus células y hacen que tu vida valga la pena. Eso sí. Claro, o sea, comerte algo rico es que vale la pena vivir para comerme esta comida rica, ¿no? Y justo estaba hablando con una amiga de esto porque ahora están de moda las dietas líquidas. Muchos nutricionistas recomiendan, por ejemplo, estos batidos, ¿no es cierto? Batidos los con smoothies que los están de smoothies, moda. Pero también dietas líquidas, o sea, con los nutrientes que supuestamente están contenidos en esta mezcla de cosas que tú te la tomas líquida. Polvos y cosas así que disuelves. Claro, o sea, ¿cuánto del placer de masticar los alimentos, de saborearlos, de percibir las texturas, que es una variedad gigante de texturas? O sea, la gastronomía, la cocina nos invita a experimentar con nuestros sentidos, ¿no? Y es lo que te hace un ser humano realmente, o sea, poder utilizar esa capacidad de percepción que es múltiple, ¿no? O sea, que se conecta con una cantidad de partes de tu cuerpo, o sea, ahí estás sintiendo tu cuerpo conectado con lo que comes, con la persona que tienes delante, y perderse este placer, creo que es perder bastante. Claro, ya no te cura tanto la comida. Aparte del coco que hemos hablado bastante hoy día, ¿qué otras comidas que curan son importantes para ti? Bueno, yo voy a volver a enfatizar en las comidas con compañía. Creo que igual le damos muy poco crédito a eso, y como hemos ido cambiando, ¿no es cierto?, nuestra forma de vida. En el contexto del campo, cuando yo hablaba con las abuelas, esta es otra cosa que me enseñaron las abuelas. Ya no nos sentamos a comer como antes en familia. Ya las mamás permiten a sus niños que se vayan a ver televisión o que coman con el celular, o sea, que no participen en este ritual que es la alimentación. Entonces, ¿qué perdemos con eso? Y también es algo que tiene mucho que ver con nuestra cultura. O sea, yo en mis clases he hablado, hacemos varios ejercicios, y uno de esos ejercicios es comer acompañado, y a diferencia de eso, comer solo, ¿no?
cómo experimentas la comida de distintas maneras, comiendo acompañado, comiendo solo, comiendo con alguien que no te cae bien o con alguien que tienes un resentimiento. Puedes sentarte a comer con esa persona. ¿Qué comida le puedes ofrecer a esa persona? O con alguien que quieres muchísimo, ¿no? Entonces, he tenido gente en mis cursos que me han hablado de que cuando van a otro país no pueden literalmente ponerse una cucharada de comida en la boca porque nunca comieron solos en su vida. Entonces, de nuevo el contexto, o sea, no vas a poder ni siquiera alimentarte si no tienes ese contexto. Y el contexto en donde tú aprendiste, y yo creo que el contexto en el que nosotros estamos diseñados, ¿no? Para poder compartir la comida. O sea, literalmente no puedes darle la comida a alguien que no confías. Tienes que confiar en la persona que te está sirviendo ese alimento para poder aceptar ese alimento. Es un acto de fe. Claro que sí. ¿Qué piensas tú de esta moda de los superfoods, los superalimentos? Sabes que cuando yo empecé a estudiar todo este tema de la alimentación, me di cuenta que al final le llaman superfood. O sea, superfood es una etiqueta para vender, porque superfoods son todos nuestros alimentos. O sea, los alimentos tradicionales, todos son superfoods, porque tienen todos los elementos que necesitamos para ser saludables, pero además no nos hacen daño. Entonces ya cualquier alimento natural es un superfood, pero ahora pues es una técnica de marketing, realmente lo que yo creo. Y sabes que a mí me complica que cuando veo listas de superfoods, nunca veo ahí a las comidas que yo considero superalimentos, viendo también nuestra tradición. Está ahí la quinoa, que sí es fabulosa, el amaranto, la chía, ¿no es cierto? Pero hay otras que son esenciales, como el coco, por ejemplo, que a veces está y a veces no está. O sea, está la manteca de coco, pero no la leche de coco, cosas así. ¿No te parece también que se descontextualiza? Que la gente piensa que si es que por un lado hace una chía, por ahí ya va a ser una super comida. Sí, mira, yo tengo un tema con eso y es que desde que yo empecé a estudiar este tema, yo me di cuenta que solamente la gente privilegia a los superfoods de los vegetales, pero nadie se refiere al hígado como un superfood. Y pucha, ese quizás uno está casi al tope, ¿no? Y el hígado es un multivitamínico, o sea, es realmente un superfood, es un superalimento, pero no pega, no es interesante, no es moderno. El hígado, inclusive justo a partir de estas corrientes nuevas, ¿no? de nutrición y de medicina, recomienda solo consumir el músculo del animal, que es lo menos nutritivo. Pero eso también se hizo porque es lo menos grasoso, pues. Claro, ¿no es cierto? Porque satanizaron la grasa, entonces que solo consuman el músculo y no el hueso y no la piel. Y es lo menos nutritivo de todo el animal. Pues, exacto. En cambio, el hígado, o sea, no hay cuestión. Es el alimento más, o sea, la parte más nutritiva del animal y es mucho más nutritivo que cualquier vegetal. A ver, el discurso común, ¿no? La narrativa común de la nutrición, ¿qué te dice? Consume vegetales. Para obtener tus vitaminas, o hablando específicamente de la vitamina A, zanahorias, ¿no es cierto? Eso es toda una historia. Zanahorias. Ahí es la zanahoria y la zanahoria cruda, ¿no es cierto? Pero la zanahoria, como tú sabes, no tiene lo que nosotros necesitamos. O sea, no tiene vitamina A. La forma de vitamina A que nosotros necesitamos no la contiene la zanahoria. Para poder nosotros asimilar eso, tenemos que convertirla dentro de nuestro cuerpo y esa conversión se hace mucho más difícil si la zanahoria no está cocinada, si no tiene grasa. Hay gente que no puede, genéticamente, no puede convertir esa forma, el beta-caroteno. Perdona que interrumpa, tanto los pueblos de descendencia africana como los pueblos de descendencia indígena, un muy alto porcentaje no tienen los genes necesarios para transformar el beta-caroteno de la zanahoria en vitamina A. Y por más zanahorias que se coman en la vida, nunca van a obtener la vitamina A de ahí. No. Exacto. En cambio, el hígado tiene retinol, o sea, tiene la vitamina A en forma de retinol y la palabra retinol viene de retina. Entonces, nuestra retina está llena de vitamina A. En esa forma, en esa forma, que es la que nuestro cuerpo necesita. Sin embargo, yo no escucho a los nutricionistas recomendando comer hígado para obtener tu dosis de vitamina A requerida. No sé, volvemos a este tema de la modernización o de la colonización, ¿no? En la que invalidamos, ¿no es cierto? Invalidamos las costumbres del campo, la sabiduría del campo y venimos con una tendencia, ¿no? Que son tendencias modernas que nos dicen que consumamos algo totalmente fuera de nuestro contexto. Y digámoslo, y ultraprocesado.
altamente procesada. Es comida industrial, es un colonialismo industrial a la final. Sí, pero también yo creo que tiene que ver no solamente en ese sentido, sino yo me refiero a esta imagen, volviendo a la imagen que yo te daba del comercial. ¿Cuál es la comida saludable por excelencia, no? La ensalada fría, de lechuga con tomate y cebolla y con un chorro de aceite vegetal arriba. Pero cuando tú vas, investigas cuál es la riqueza, ¿no?, de la gastronomía en nuestro país. O sea, que en el Ecuador tenemos una riqueza tan amplia porque tenemos cocina regional. O sea, en cada lugar hay formas diferentes y comidas diferentes. Y en nuestro trabajo los médicos le dicen que consume ensalada y le mandan a comer la ensalada de paquete, la lechuga que viene en paquete, con la zanahoria que no se da en su lugar y el tomate que viene de otro lugar, y no se dan cuenta que delante de ellos tienen un biche. Tú sabes lo que es un biche, le puedes contar a la gente. Es la mejor sopa del Ecuador. ¿Y el biche es esta sopa vegetales manaba con, yo no sé cuántas, un montón, pero tiene maní, tiene pescado, habichuela. Tiene como 10 distintos tipos de vegetales, pero no están crudos, no se comen fríos. Y son de una diversidad increíble, son locales, por lo tanto son nutritivos, por lo tanto tienen una conexión de identidad, de pertenencia con la gente, ¿no es cierto? Y sin embargo, eso no es recomendado, sino que es recomendado lo que viene de otro lugar. Entonces ahí hay una falta de visión, ¿no? Si tú tienes una intención en ayudar a la gente, tienes que hacerlo relevante culturalmente. O sea, tienes que ver la riqueza que ya hay en el lugar para partir de ahí y hacer una recomendación. Y no venir de afuera a imponer un modelo totalmente ajeno, porque esas estrategias fracasan. Además, son comidas que no son nutritivas. O sea, la lechuga tiene... Es agua la lechuga. Es agua y fibra. Oye, yo quiero proponerte un juego. Hagamos una lista así. Una tuna yo. Tú ya mencionaste el hígado, que yo estoy totalmente de acuerdo. Y a mí me costó aprender a comer el hígado. Porque ese es otro tema que podríamos hablar. Será tal vez en otro momento. Cómo nos hemos acostumbrado a los sabores blandos. Y el hígado tiene un sabor fuerte. Entonces, tú dijiste el hígado. Yo pongo otra que te dijiste, pero la pongo de mi lado, la mantequilla. Yo desde que redescubrí la mantequilla, ahora ya es lo que más uso para hacer frituras cortas, porque la mantequilla sí se llega a quemar con más facilidad que el aceite vegetal, ¿no? Pero, por ejemplo, un huevito revuelto así, no necesito teflón. Yo cocino frío en acero inoxidable, en sartén de acero inoxidable, y no se pega nada cuando usas mantequilla. Y la mantequilla es tremendo alimento, es brutal. Dale, te toca. Huevos de campo. Claro, si no está lleno de veneno, ¿verdad? O sea, sí, los huevos de campo no tienen el mismo balance de omegas que tiene, el de balanceado, el de la fábrica, no tiene el mismo balance de omegas ni la riqueza nutricional que tiene el huevo de campo. Por ejemplo, los animales, igual que nosotros, obtenemos la vitamina D de exponernos al sol. O sea que si tú quieres obtener vitamina D de los animales, como por ejemplo de la manteca de cerdo, que es una fuente muy alta en vitamina D, el cerdo tiene que estar, tiene que coger sol. Wow. Igual que nosotros. Nunca había pensado en eso, es verdad. Claro, esa es una de las grandes diferencias de los animales de campo. Y ese huevo, que es rico en vitamina D, va a tener la vitamina D que tú necesitas si esa gallina corrió y recibió sol. Bueno, me toca. Mi favorita, que ya creo que a alguna gente ya le he cansado de tanto que digo, el caldo de huesos. El caldo... Sí, los huesos cocidos por largo tiempo hasta que se vuelven ya blanditos y porosos. Ese caldo de huesos es el elixir de la vida. Y con eso se hacen las, no sé, ha de ser cerca de 1000 recetas de sopas que tenemos en el Ecuador. Ya sea con hueso de res o con hueso de pollo o con hueso de pescado, es la base de un sinfín de sopas. Haces una vez a la semana y tienes caldito para el resto de la semana, ir añadiendo otras cosas y hacer distintas sopas. Así que yo por el caldo de huesos doy la vida. O más bien, él me da la vida a mí. Te toca. De ahí los alimentos fermentados. Yo adoro los alimentos fermentados porque yo fui tanto tiempo vegetariana y comía vegetales crudos, que no habíamos mencionado, pero los vegetales, muchos de ellos es preferible cocinarlos para que no nos hagan daño ciertos componentes que tienen, que a la larga consumiendo en grandes cantidades nos pueden hacer daño. Pero también porque se vuelven más sabrosos. O sea, bueno, los vegetales crudos también son ricos, pero cocinándolos, fermentándolos, germinándolos, nos dan
otra experiencia de los placeres del comer, ¿no? Y para mí fermentarlos los vuelve mucho más ricos. O sea, yo prefiero 100,000 veces mi kimchi fermentado, mi col fermentada como en forma de kimchi o en forma de sauerkraut, a diferencia de comerme la col cruda, ¿no? Aunque también es rica, pero yo prefiero los fermentados. No, pero además los fermentados te dan tus probióticos, ¿no? Que necesitas. Sí, todos esos microorganismos que necesitamos para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Ya, chisme. En la revista Alpa, que es allpa.org, tenemos un artículo sobre fermentos brutal con el rey de los fermentos, que es Sandor Katz, y ahí hay una receta de kimchi andino que pueden copiar. Bueno, me toca a mí, mariscos. Y yo, hasta donde puedo ver, el marisco es necesario sin importar la calidad de la dieta que tengas. Siempre es necesario, por lo menos de vez en cuando, pegarte los mariscos, porque ahí está todo el contenido mineral que puedes necesitar, además de otras cosas, ¿no? El marisco es brutal. Y acá tenemos la suerte en muchos países de América Latina. Aquí en la tierra tropical tenemos una riqueza de mariscos muy grande, deliciosos, y tenemos una gastronomía de mariscos en Ecuador, en Colombia, que es increíble, pero Chile a mí me voló la cabeza. Chile es otro nivel, la cantidad y la calidad de mariscos que tienen allá es impresionante, y da una pena que ahora están empezando a consumir cada vez más salmón transgénico que alimentado con maíz, teniendo esa riqueza de mariscos. Así que mariscos es la mía. Sí, además tienen una de las fuentes más altas de zinc. Y el zinc igual es uno de estos elementos fundamentales para nuestro sistema inmune, y las fuentes más ricas están ahí en los mariscos de zinc. Bueno, ¿tienes otro? Bueno, yo iba a decir kefir cuando dije los fermentados, porque los vegetales fermentados son un tipo, pero fermentar lácteos, el queso, y también, bueno, yo hago mi kefir, hace algún tiempo hago kefir, y creo que es lo que me mantiene, o sea, realmente me mantiene. Siempre cuando voy a viajar, yo lo hago, o sea, trato siempre de consumir kefir para poder tener mi intestino fuerte, porque cuando uno cambia, ¿no?, de alimentación, siempre hay propensión a que, bueno, tu flora intestinal, tu microbiota intestinal puede sufrir desbalances, y eso te mantiene sano. Además, igual hay que recordar que la mayoría de las células inmunitarias están en el intestino. Entonces, mientras más microorganismos beneficiosos alimentemos a nuestro intestino, más fuertes vamos a estar, menos vamos a enfermar. Entonces, o sea, necesitamos una jungla salvaje en nuestro intestino para estar sanos. Exacto. Eso es lo que dicen los estudios. Mientras más diverso es tu microbiota intestinal en cuestión de bacterias, de la diversidad de distintos tipos, más fuerte vas a ser. Y quería dar un tip, que yo utilizo el kefir de distintas maneras. No solamente me lo tomo así natural, sino que se lo puede mezclar con frutas para hacer como especie de yogur. Además, también quiero decir que el kefir es mucho más rico en microorganismos que el yogur. Es muchísimo más diverso y de mayor abundancia la cantidad de probióticos que hay en el kefir que en el yogur. Y yo lo uso también para marinar carnes. Ah, wow. Ajá. Ya hace tiempo que uso kefir para marinar el pollo. Cuando hago pollo asado, lo dejo la noche anterior con kefir y sal, y el siguiente día lo horneo y es una delicia. He aprendido un nuevo tip de cocina. Sí, el hígado también lo puedes marinar con kefir para quitarle ese gusto amargo que a veces tiene. Para los que no sepan, el kefir es este yogur que se fermenta en frío con estos gusanitos del yogur que les dicen, ¿no? Que son como estas nubecitas, tal, que es un conjunto de bacterias y hongos, ¿no? Yo voy a poner ahí los yuyos. Me parece importante, esto es tradición de acá, de nuestros pueblos andinos, no sé si sea en toda Latinoamérica. Y es que antes nosotros, 50 años atrás, aquí no existía la ensalada. Pero la gente consumía grandes cantidades de vegetales de forma distinta. Y es que tienes estas hierbas a las cuales picas y añades a la sopa el momento en que ya apagas la llama. Y dejas ahí en infusión durante unos 10 minutos para que no se cocine en alta temperatura, pero sí lo suficiente para que se eliminen las sustancias tóxicas que tú decías y para que suelten sus nutrientes. Típico es el berro, por ejemplo, que se pica ahí, pero también cosas como el culantro y el perejil, ¿no? Que esa era la manera en que antes se consumían los vegetales y que es un aporte bien importante. Y son en general estas hierbas altas en nutrientes, poco domesticadas, bastante salvajes y que tienen la hoja verde oscura, ¿no? Que se consumían así. Sí, y quería decir también que muchas de estas cosas nosotros enseñamos en nuestro curso, Cocina para fortalecer el sistema inmunológico, Cierto. Que está en la plataforma Madre Semilla, que el sitio web es madresemilla.com, y ahí damos una parte de teoría
de los alimentos, o sea, de la importancia de los alimentos ancestrales y de los beneficios, y también recetas. Y ahí compartimos algunas recetas de las que hemos estado hablando hoy. Genial, tienes razón. Y ahí fue la primera vez que trabajamos juntos, de hecho. ¿Se te ocurre algún otro verdadero superalimento importante para decir? El amor que se le pone a la comida y el tiempo que le ponemos a la comida. Yo le agregaría. Experiencial. Yo diría fruta también, eso me estaba olvidando, ¿no? No es que nosotros digamos que no sea bueno para nada. O sea, aquí en Latinoamérica lo que tenemos es una capacidad de producir frutas que es única. Hay que nomás irse a Europa de paseo y ver que allá le llaman jugo a un líquido sucroso industrial, porque no tienen nunca acceso a un verdadero jugo de fruta. Y algo lindo de América Latina es poder entrar a cualquier mercado popular y encontrar ahí a las señoras jugueras, entre otras cosas. Y hay muchas cosas más, ¿no? No hemos tocado el penco, la sábila, hay tantas cosas que realmente nos pueden alimentar y curar. No sé, ¿nos queda algo todavía ahí por decir? ¿Se te ocurre alguna cosa importante que quisieras? Porque ya nos vamos a ir despidiendo. Sí, creo que tal vez un poco lo que hablábamos antes, hace un ratito que estuvimos conversando sobre justo ir más allá de solamente la alimentación, sino poder aprender de las formas de vida del campo. Porque creo que esta modernidad y la urbanización nos ha traído quizás algunas ventajas, pero hemos perdido muchísimo al perder las costumbres del campo. Y ahí podemos enumerar una gran cantidad de cosas que van mucho más allá de la alimentación. Por ejemplo, dormir en la oscuridad total. Esta luz eléctrica ha venido a interferir con nuestro mecanismo de producir melatonina, ¿no es cierto?, por la noche y poder tener un sueño profundo y descansar bien y recuperarnos. Mi abuelita solía decir que el sueño es la mejor medicina. Y esto justamente lo hemos perdido porque tenemos esta exposición a luces todo el tiempo y con las pantallas de celular y todo eso. Eso podemos aprenderlo de la gente del campo, conectándonos un poco más con el campo. De ahí, por ejemplo, estar en contacto con la suciedad. O sea, lo voy a decir así porque es lo que es así. Nuestro sistema inmunológico se desarrolla, o sea, tenemos la capacidad de desarrollar un sistema inmunológico fuerte a partir de estar expuestos a los virus y a las bacterias que viven entre nosotros, que viven dentro de nosotros, que hay una mentalidad que es esta mentalidad no bien occidental, de la medicina occidental, que tenemos que eliminar los virus y eliminar las bacterias que nos enferman. Pero la otra perspectiva es aprender a convivir con ellos. Y cuando logramos llegar a ese balance, ¿no?, en donde podemos tener un sistema inmune fuerte, a través de desarrollar nosotros mismos esos anticuerpos, ¿no?, y tener contacto con la tierra, con los animales, nos ayuda a desarrollar esas defensas, especialmente cuando somos más niños. O sea, en la infancia es cuando se desarrolla todo ese ejército, ¿no?, de nuestra inmunidad. Y bueno, tantas otras costumbres que nos enseñan las abuelas que podría seguir de largo. Por ejemplo, cocinar con las manos. Ya es otro tema fascinante que yo he aprendido de las abuelas y específicamente de mi mamá. O sea, mi mamá enseñándome a hacer esta receta del agrio de rábanos, que es un curtido que no usa vinagre, que es un fermentado, o sea, es un fermento hecho de rábanos. Me insistía que utilizara las manos, que no me lavara las manos después de cortar el rábano, después del limón, la sal, no, que metiera mi mano ahí, que la embarrara, porque eso le daba sabor a la comida. Eso es lo que cree mi mamá. Y después, por supuesto, yo fui a investigar y me enteré de que hay un concepto que se llama sabor de manos. ¿Ah, sí? Que es, el sabor de manos es un concepto en Corea que utilizan la gente para referirse a que cada familia le da su propio sabor de manos al kimchi o a los fermentos, ¿no? Porque se masajean con las manos. Y cuando tú ves en la ciencia detrás de eso, son estos microorganismos que viven en nuestras manos, que son hongos, y que sí le aportan sabor a la comida, pero también pueden transmitir información genética. O sea, cuando tú intercambias microorganismos con la otra persona, estás compartiendo tu información con la otra gente. Y en estos estudios que encontré, hicieron el estudio, a ver en el kimchi, cuáles eran estos microorganismos y de qué familias provenían, que se transmitían a través de las manos.
Entonces es fascinante, o sea, porque hoy en día tú ves gente cocinando con guantes, ¿no? Y los guantes interrumpen totalmente. Pero es que no es que ves gente, es que es obligatorio. Es obligatorio, ajá. O sea, en parte una costumbre de los chefs de que nos han impuesto de que hay que ponerse guantes para cocinar, y en parte también es una imposición del Estado a través de leyes de que todo tiene que estar pulcro sin ningún germen. Entonces tú no compartes esa visión. Claro, o sea, es que yo creo que sí, o sea, debemos tener cierto nivel de higiene en el sentido de que nos lavamos las manos cuando hemos estado manipulando algo muy sucio, que puede haberse infectado, pero creo que el abuso de los jabones, los desinfectantes, los antibióticos, las pastillas, lo que ha debilitado nuestro sistema inmune, y eso no lo digo yo, sino que hay estudios que hablan de eso. Y yo pienso que nos podríamos beneficiar mucho indagando un poco más en estos nuevos estudios del microbioma que al final nos remiten al estilo de vida del campo. Así es. Bueno, ha sido una conversación fascinante. Qué bueno que lo hicimos después de almuerzo, porque si no ahorita estaría salivando de las ganas de comer. Les cuento el chisme de que hemos estado comiéndonos un chocolate de Mashpi, chocolate artesanal con cereza de Brunei, y hemos disfrutado mucho. Pilar, yo espero que hayas disfrutado tanto como yo. Me encanta hablar de estos temas. Y que no sea la última vez que conversamos contigo. Cuando quieras. Ya, pues, oigan, oyentes, les deseo que disfruten mucho de su alimento, que coman sin culpa, que cocinen con amor, que tengan a alguien que les cocine con amor. Con gratitud. Y con gratitud. Sí, comer con gratitud. Con gratitud a las manos que lo hicieron, a los seres que a la final dieron su vida para que podamos alimentarnos, así como nosotros también daremos nuestra vida en su momento para que otros puedan comer. Y que se cuestionen, investiguen y que vayan nuevamente a la escuela de la vida preguntando como Pilar ha hecho a sus familias, a sus abuelas, a sus tías, etc. Recuperemos la libertad del alimento. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.